Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en la última sesión de nuestras clases magistrales, este ciclo que hemos estado realizando del Salatesier, bajo la producción de Tesanca. Desde ya queremos agradecerles a cada una de ustedes por sumarse en este espacio. El día de hoy estamos con Estela de la Luz. Vamos a estar conversando sobre cabaret político. Va a estar muy entretenido. Y desde ya queremos dejarles cordialmente invitadas, porque la mayoría son mujeres, si es que no me equivoco, para que puedan ver nuestras redes sociales. Ahí están todo el ciclo de clases magistrales, que fueron 10 clases magistrales que se fueron realizando en este periodo pandémico. Esperamos que pronto termine y que podamos volver a encontrarnos, a vernos, no sé, a tocarnos, a sentirnos de alguna manera. Pero por mientras no se puede, cuidémonos. Eso es lo más importante, nuestra salud, para poder seguir trabajando y haciendo cosas. Sin más preámbulos, dejo a Estela para que pueda compartirnos el contenido del día de hoy. Muchas gracias, Estela, por querer ser parte de este ciclo. Muchas gracias a ustedes. Aquí faltan los aplausos. ¡Bravo! Eso, muchas gracias, Josefina, de aquí te veo. Bienvenidas, somos poquites, porque no sé, así que, pero contenta de estar aquí. Me presento, voy a hablarles bastante y después ustedes me van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran, ¿ya? Me presento, como dijo Juan Pablo recién, soy Estela de la Luz, soy actriz de profesión, cantante por oficio, comediante por insistencia y cabaretera de esencia, ¿ya? Llevo bastantes años en esta trinchera del cabaret, que no es tan reconocida acá en Chile, que no hablamos como de un grupo o de un movimiento acá en Chile, pero habemos cabaret, así que espero que después de este pequeño viaje por el mundo del cabaret, queden ustedes con ganas de ser parte de lo que es este movimiento cabaretero que a mí por lo menos me ilumina y me hace sentir con mucho más pasión en la vida. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo no comenzar invitando a este escenario a una grande, que ella es cabaret, es lo que entendemos por cabaret, así que se las voy a compartir para que empecemos con un poco de música bien arriba con esta presentación. Les dejo a la gran Liza Minnelli con su personaje de Sally. ¡Bravo! I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book, and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor.
But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Qué grande, Liza Minnelli, espero que me están escuchando bien ahí. Bueno, me encanta comenzar con esto. Voy a poner ahora, espero que les haya gustado, yo creo que es un placer ver a Liza Minnelli ahí en toda su expresión, y además que, como vamos a ver a continuación, es un muy buen elemento para poder hablar de cabaret y comenzar con este viaje. Entonces, bueno, partir diciéndoles que esto es solo una introducción al cabaret político, es solo una pincelada. Voy a tratar de pasar un poco, más que precisamente solo por el cabaret político, voy a tratar de pasar por lo que es la historia del cabaret, para que así veamos desde dónde podemos sacar elementos que nos sirvan a la hora de querer desarrollar una pieza y poder entender lo que estamos haciendo. ¿Qué conocemos por cabaret? ¡Cha, cha, 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 chan! Brillos, luces, glamour, medias, humor, ¿no? Lo primero que cuando nosotros decimos la palabra cabaret, nos recordamos entonces esta película que acabamos de ver, que es una película estadounidense de 1972, del género musical, dirigida por Bob Fosse, con Liza Minnelli como protagonista. Esta es una película que es un montaje de lo que fue una obra de teatro en un principio, y nos recrea el Alemania de más o menos 1930, ¿no? Con el ascenso del nazismo, y nos muestra elementos básicos del cabaret con los que ya nos podemos hacer una idea a gran escala. Tenemos aquí, podemos ver a Liza interpretando a Sally como una vedette de la época, con ropa muy exuberante, mucho brillo, bastante glamour, pero también a la vez muy decadente. Además, ella es cantante, es presentada por un MC, o podríamos decir un maestro de ceremonia, y ella nos invita, este maestro de ceremonia la presenta, y ella nos invita en su canto a olvidarse de los problemas en una Alemania que está acaba de pasar una guerra, lo está pasando pésimo, no sabe qué viene, ¿no? Entonces ella dice, olvidémonos de los problemas, y cuestiona a lo que significa, cuando una amiga muere, que los demás digan, no, bueno, murió de borracha. Entonces pone una situación política que más adelante vamos a ver, que además es una situación hoy en día súper, no sé si les parece un poco familiar hablar de que, ups, se murió porque estaba borracha, ¿no? Es una situación bastante contingente a la larga. Entonces con esta película nos podemos hacer una idea de lo que va a ser en un futuro el
de lo que les voy a hablar yo sobre el cabaret político, y por supuesto nos podemos hacer una idea también de cómo era la imagen, ¿no? Tenemos un bar, ella nos dice, vengan a sentarse al bar, vengan a divertirse, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir según el diccionario. La palabra cabaret es una palabra de origen francés, cuyo significado era taberna, pero que pasó a utilizarse internacionalmente para denominar salas de espectáculos, generalmente nocturnos, que suelen combinar música, danza y canción, pero que pueden incluir también la actuación de humoristas, ilusionistas, mimos y muchas otras artes escénicas. Básicamente es el espacio escénico. Por eso escuchamos siempre en Chile cuando, por ejemplo, alguien dice, hoy me gustaría poder cantar en tu restaurante. No, lo que pasa es que no tengo patente de cabaret. Y se trata de eso, de que en el fondo, en ese espacio donde se puede comer y tomar, beber, se da un número artístico, con los volúmenes que eso significa, con el destape que eso signifique, y con lo que se pueda estar diciendo también arriba del escenario. Esto marca una diferencia a la hora de actuar, porque el público no va precisamente no va al restaurante o al local, no va precisamente a verte. Lo siento, amiga, no va a verte, no. El público va a pasarlo bien, a conversar, a hablar del ex, a hablar de lo que está sucediendo, si se puede arrancar ahora de la pandemia va a salir para eso, y aparece alguien en escena que ojalá esté anunciado, pero que muchas veces ni siquiera está tan anunciado, entonces esa persona tiene que estar encargada de entretener. Es un factor muy importante que vamos a tener siempre en el cabaret, que tiene que ver con la entretención. ¿Por qué? Porque tenemos que captar la atención de ese público que no precisamente va a vernos a nosotros, y estamos peleando con la comida y con el alcohol y con los gritos que se pueden dar en una situación como esta. Entonces, eso es súper importante. Aparte, el público puede que esté borracho, por ende, todos los números de cabaret tienen ese riesgo, que es que en cualquier minuto alguien se intersecta y tú no puedes seguir con el espectáculo, por ende son espectáculos vivos, que tienen que estar preparados para la improvisación, y dialogan directamente con el público. Pero también le llamamos cabaret al espectáculo de variedades, que puede integrar diferentes disciplinas escénicas, como el teatro, la música, la danza, etcétera, etcétera, que se presentan en un ambiente de café o bar, como les decía, donde la interacción, como les estaba diciendo recién, con el público es directa, y los contenidos, esto es súper importante, se entregan desde el humor por la razón que les estaba diciendo. Siempre vamos a ver un cabaret, en todas partes vamos a ver un cabaret donde quizás no todo es de comedia, a veces van a haber números más duros, pero no son precisamente la esencia del cabaret, es más un teatro experimental, aunque el cabaret es un teatro experimental, y muchas veces está entre medios de este tipo de números de otras cosas que puedan mantener más arriba al público, porque si no, les aseguro que el dueño del restaurante, si está viendo que ustedes están haciendo algo muy dramático, no los va a querer probablemente ahí con ustedes. Él quiere que el público esté contento y quiera consumir. Entonces, es un trabajo que se da a la par un poco con el movimiento que pueda haber en el lugar. Pero ¿dónde nace el cabaret? Oh, me quedó chiquitita la foto, la debía haber puesto un poquito más grande. Si se pueden acercar a su pantalla, espero que nadie esté viendo esto en un celular. El cabaret, vamos a hablar de los inicios del cabaret como tal, de la palabra como tal, porque tenemos que tener muy en cuenta que este género nace con las fiestas dionisíacas, ¿no? En la época en la antigua Grecia, siempre hubieron en Italia, en la comedia del arte, siempre hubieron elementos cabareteros, ya siempre, de artistas que hacían reír directamente al público, de artistas que aparecían en las ferias, pero vamos a hablar de como nombre, como palabra, la palabra cabaret nace en París, ¿no?
alrededor del 1770, por ende no debe tener, tendrá no menos, sí, 300 años más o menos este género, ¿no? En lo que vemos ahí es una pintura de Louis Abel Truchet, y nos muestra, si ustedes se fijan bien, una sala de conciertos donde hay algunos que están sentados como en mesas, otros están como más en butacas, ¿no? Y básicamente era eso, ¿no? Esto es la herencia de lo que al principio en Francia partieron como cafés al aire libre, donde se escuchaban pequeños músicos, pequeñas piezas musicales, de música popular, alegre, atrevida, picante, ¿no? Que no entrara mucho en la polémica, que va a ser algo que después va a caracterizar el cabaret. Pero estas eran piezas bastante simples, ya que era, como les digo, la gente estaba comiendo, el artista tenía que entrar en ese ambiente. Estos cabarets, a raíz de estos cabarets o sea, de estos cafés al aire libre, nacen estos pequeños cafés que nacen en el Boulevard del Templo, que es en Francia. Hay unos pequeños cafés, en particular uno, el Café de los Músicos, que es donde se juntan, acá lo tenemos, aquí está, se juntan los músicos, artistas, y comienzan a mostrar sus poesías, su dramaturgia, muestran también lo que han escrito. Son artistas que se juntan y por supuesto tocan y lo pasan súper bien. Y ellos comienzan a juntarse una vez al mes, los domingos, y para amenizar un poco, ellos comienzan a hacer poesías, como les digo, a cantar, a contar historias, tienen pequeños números de ópera cómica, operetas, y empieza ahí a haber un movimiento de artes en un solo café. A este espacio llegan los comediógrafos, llegan los publicistas, los fotógrafos. Entonces sucede que hay en un momento, como ya en el primer cuarto del siglo XVIII, donde estos artistas crean la Société Littéraire, la Sociedad de Literatos, donde habían poetas, escritores, dramaturgos, que al ir integrando a los publicistas, a los fotógrafos, son los primeros en organizar concursos, entregar premios literarios y hacer publicidad gráfica en prensa. Entonces aquí ya comenzamos a ver que este grupo comienza a difundir su trabajo. Y ya para 1770 aproximadamente, estas reuniones van a salir de estos salones de café para irse a locales más públicos, y se empieza a contar en Francia con más de 20 locales de café concert. Le llamamos café concert a estas alturas también. Ahí. Hasta que en 1789 estalla la Revolución Francesa. Los artistas de estos espacios empiezan a cantar la Marsellesa, que es coreada por el público, y empiezan a aparecer el diálogo con respecto a lo que está sucediendo en la contingencia nacional. También en este periodo es donde aparecen las mujeres cantando, bailando y presentando eufóricos números exóticos, que van a ser las primeras vedettes en el fondo, las primeras mujeres que van a liderar estos espectáculos. Pero ya a mediados del siglo XIX podríamos hablar de la consolidación del género, donde se abren los grandes espacios, los grandes teatros, que llevan estas piezas que eran en salones de café, las llevan al teatro. Aquí podríamos decir que, claro, nos estamos saliendo de lo que es la esencia del cabaret, porque lo estamos llevando al teatro. Pero la diferencia que tenían este tipo de teatros, como el famoso
como el famoso Moulin Rouge, tenemos el Folie Bergère, o el Chat Noir, que es este del gatito que siempre sale en todas partes, es que aquí la gente podía fumar y salir durante el espectáculo. Entonces también genera esta idea de que en el fondo hay que mantener atento al público, hay que estar haciéndole gracias, y siempre con esto de un formato que fuera cambiando, que fuera todo cada cierto tiempo haciendo nuevas piezas teatrales, como les decía, de música, danza, cuplés. Aquí se presentaban programas de variedades divididos en 3 partes. La primera parte era canciones, donde veíamos dúos cómicos, exhibición de payasos y números de orquesta, ¿ya? Todo lo que tuviera más que ver con la comedia y con la música. En una segunda parte había exhibición de excentricidades, entonces acá tenemos todo lo que son las gimnastas, los acróbatas, las artes orientales pero virtuosas, todo lo que tuviera que ver con el virtuosismo y la rareza, y la vedette de fama internacional. Aquí ya comenzamos a hablar de una vedette de fama internacional, y ese era el número principal, y la sensación de cada programa, o sea, la gente realmente esperaba a esta mujer, que la mayoría de las veces salía con muy poca ropa. Acá tenemos alguna, la vedette, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, podemos ver más o menos cómo salía. Esto es algo mucho más tropical, probablemente esto es más de Cuba, puede ser, o quizás de Latinoamérica, porque tiene un estilo mucho más tropical, pero esa es la idea de la vedette, ¿no? Que es una bailarina, cantante y actriz que actúa en un espectáculo de variedades. La palabra vedette viene de un origen francés también. Voy a admitir a Belén Muñoz, discúlpenme, me está apareciendo ahí. Y por lo general, ellas utilizan poca ropa. Una de las cosas también que tenía que tener la vedette era el dominio con el público. Tiene que tener un dominio con el público, y muchas veces para eso aplica la risa. Entonces teníamos que esa era la segunda parte de estos espectáculos que eran en estos teatros, ¿no? Y la tercera parte eran breves actos cómicos o de vodevil, que eran comedias basadas en enredos, diálogos picantes y temas amorosos, que con el tiempo van a empezar a desaparecer, se van a hacer cada vez más pequeños y van a quedar como pequeños sketches. O sea que al final había algo más parecido como a un pequeño teatro. A fines del siglo XIX tenemos los primeros cabaret, que son presentaciones disminuidas. Antes de la revista, discúlpenme, tenemos los primeros cabarets que son funciones disminuidas de lo que fue estas grandes piezas que eran separadas en 3 partes, por una cosa económica, lógicamente, y sacan todo lo que tiene que ver con los números de excentricidades y dejan principalmente a la vedette. Y la vedette es la gran estrella de estos espectáculos, que son mucho más cortos y que por supuesto tienen muchos menos artistas. En el siglo XX aproximadamente, paralelamente al cabaret que se estaba formando, ¿por qué? Porque como sacan las excentricidades y dejan a la vedette, empieza a tomar un carácter mucho más, no es la palabra superficial, pero sí, no es precisamente superficial, pero en el fondo mucho más sexual, más pícaro, con menos crítica social. Entonces, paralelamente a eso, aparece la revista, que son reseñas paródicas en canto, prosa y música de los acontecimientos que estaban sucediendo en el año. O sea, básicamente tomaban una noticia y la hacían y pasaban revista, de ahí viene la palabra, pasar revista sobre esa noticia, siempre parodiándola, siempre con un estilo un poco de burla. Entonces comienza a haber una crítica hacia la contingencia, ¿no?
Paralelamente a esto, retrocediendo un poco, de hecho, en años atrás, en 1901 más o menos, estamos hablando de Alemania, donde surge el cabaret con K y con doble T, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que sucede en Alemania? Si bien ellos comienzan también con estas obras que son un poco parisinas, ¿no? Necesitan un cabaret que los represente y que los identifique. Entonces ellos comienzan a parodiar obras consagradas, consagradas en el teatro más clásico, o podríamos decir en el teatro más que se ha estudiado más, ¿no? Entonces ellos parodiaban estas obras con diferentes estilos y que era como un chiste para público conocedor del teatro. O sea, ellos parodiaban el teatro para el mismo público que iba a ver teatro, para que ellos se rieran. ¿Ya? Tenemos a Max Reinhardt como uno de los exponentes de la época, y comienza con un teatro experimental. Así, con esta parodia que empiezan a hacer ellos, es como se diferencian del cabaret francés, en el fondo, porque en el fondo el cabaret francés, como les decía, es mucho más de la chica, de la vedette y de los diferentes números que se pudiesen hacer, a diferencia de un cabaret alemán, donde vemos que hay más teatro, y donde hay estas parodias que son a estas grandes obras, ¿no? Acá tenemos en la foto, podemos ver una de las representaciones, no se ve tan claramente, pero una de las representaciones de una obra que se llama Serenísimus, donde un regente alemán parodia al Kaiser Guillermo, aludiendo al teatro, que van a acudir al teatro con su fiel ayudante. Pero el Kaiser no entiende la obra, entonces el ayudante le está explicando todo el rato lo que sucede en la obra, lo que genera mucha risa en la gente. Y este Kaiser baja constantemente al palco para pedir explicaciones a la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en la representación? Por supuesto, ridiculizando al Kaiser. El Kaiser que representaba en esta época la censura total. Y ahí es donde se empieza a ver una libertad también creativa en los artistas. Esto que generan en Alemania, que tiene que ver con, o sea, ya estábamos parodiando un teatro que era considerado de la élite intelectual, y que era sátira. Aparte, en esa parodia que estábamos haciendo de este teatro, comenzamos a meter la política contingente, nos burlamos de los grandes políticos del momento, de los que dirigen, ¿no? Y más encima ellos incorporan, aparte de eso, incorporan esto de que el actor baje al público y le pregunte cosas, haciendo que nazca este recurso frontal y que quiebra la cuarta pared, con una invitación directa a hablar con la gente, marcando también una exploración del género cabaret político en Alemania, y ahí lo denominamos como este género que ellos están explorando, lo denominan como cabaret con K y doble T, para diferenciarse de este cabaret francés. Uno de los destacados que podemos decir de la época, lo pueden anotar ahí para que lo investiguen. Siempre es bueno estar investigando a los antiguos, ¿no? Que nos van a dar luces de por dónde podemos ir. Es Karl Valentin, entre el 882 y 1948. Él es humorista, cantante, autor, actor, productor cinematográfico alemán, y es muy conocido por recorrer los bares como el hombre orquesta, recorre por todas partes como un hombre orquesta, y es un gran comediante que juega además con la palabra y la va como deconstruyendo la palabra a tal punto que genera una carcajada en la gente, ¿no? Eso es lo que se cuenta de él. ¿Y por qué es tan influyente? Porque, bueno,
él trabaja con Bertolt Brecht y lo influencia en su posterior trabajo, ¿ya? Entre 1920 y 1932, el periodo entre guerras, hablamos de este periodo como un momento emblemático del cabaret con K y doble T, enfocado en la denuncia. Ya acá, como es un periodo entre guerras, no es tan fuerte, no hay tanta censura, entonces se comienza a haber una libertad creativa, donde se pueden abordar muchos más temas que anteriormente y pueden ser mucho más mordaces. En la película que partimos viendo, recrea esta etapa del cabaret, ¿ya? Y acá yo destaqué una frase que me pareció bastante interesante, que dice: la satirización de figuras públicas, la participación activa del público y la promoción de opinión pública marcaron la pauta de un nuevo teatro de sátira política que satisfacía la necesidad de enfrentar la realidad al tiempo que proveía de entretenimiento necesario para levantar culturalmente la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué destaco esta frase? Porque en el fondo, en estos minutos, como son mucho más libres y podían ser mucho más críticos ante su estado, esa libertad le dio al cabaret una fuerza cultural, donde bajaban a la figura pública, hacían que el público participara y que opinara, lo invitaba a opinar. Algo muy interesante que me parece con respecto a lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, en Chile, ¿no? Con lo que pudiese, si nosotros vamos a la palabra cabaret, hoy en día en Chile, por ejemplo, el stand-up comedy es una pieza de cabaret que genera esto, ¿no? La participación del público lo incita constantemente a estar ahí, lo molesta para que opine, para que diga algo, por último que salga pelando, pero que diga algo y que reflexione. En el fondo busca una reflexión, busca un pensamiento en la gente. Se habla de que en esta época también había como una división entre los artistas, que también pasó ahora, también me recuerda mucho a lo que sucedió ahora hace poco con el estallido social, que decían: acabamos de pasar de una guerra, no hay ánimos para hacer cabaret, decían. Mientras otros decían, al contrario, es ahora cuando se hace más necesario que nunca realizar cabaret. ¿Para qué? Para que denunciemos, para que opinemos, para que hablemos, ¿ya? Y es lo que pasó ahora durante el estallido social, donde podíamos ver que se empezaron a caer los espectáculos en vivo, tanto de teatro como de cabaret también, que acá en Chile, como insisto, no llevan el nombre precisamente de números de cabaret, porque ya no se estila tanto tampoco. Empezaron a bajarse porque ya nadie podía hacer teatro, nadie podía estar festejando mientras estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en Chile, ¿no? Estaban matando gente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo una obra donde salimos medio piluchos, una obra donde nos estamos riendo? Pero por otro lado, se hace urgente que aparezcan también, yo recuerdo en las marchas, ¿no? Muchos números de arte que surgió de la misma gente por una necesidad de tratar de poner en escena lo que estaba sucediendo para poder superarlo y también para poder, o sea, como mirarlo, poder enfrentarlo. Es una forma de disparar un poco, ¿no? Es como nuestra arma, una arma un poco más, menos bélica, por supuesto, pero que va directo a la mente, y al ir a la mente puede modificar la cabeza de tantas personas que podría cambiar realidades, ¿no? Entonces, me pareció interesante como destacar esta frase que había encontrado con respecto a este periodo y a este cabaret, porque en el fondo acá sale claramente, marca la pauta de una nueva sátira política que satisfacía la necesidad de enfrentar la realidad al tiempo que
que también genera esto del entretenimiento, que genera como liberar también, ¿no? Se habla de los locos años 20, la gente paranoica, así como media estresada, entonces de liberar todas esas tensiones. Si necesitan hacerme alguna pregunta, me levantan la manito y me avisan, ¿ya? Pero con la llegada del gobierno nacional socialista, ¿no? El cabaret, con K, vuelve a ser censurado, orientado a lo que el nazismo denominaba como cabaret positivo. Entonces aquí a los artistas se les exigía que defendieran las instituciones en sus piezas, ¿no? Que hablaran bien de lo que estaba sucediendo y que hablaran en contra del enemigo. Por supuesto, muy pocos artistas acceden a esto. Hay muchos artistas que durante esta época se suicidan, otros que los matan en los campos de concentración, y muchos de ellos también arrancan hacia Estados Unidos, Nueva York, Chicago, y transforman, o sea, y hacen que el cabaret crezca. Estoy hablando de personajes como, por ejemplo, Brecht, que arrancan y que con el incipiente nacimiento del jazz hacen que el cabaret surja y crezca un montón. Pero es una época muy dura y es a raíz de esto, de que en el fondo se les estaba exigiendo a los artistas que hicieran un cabaret que defendía al opresor. Y el cabaret jamás, o sea, siempre, los artistas siempre de una u otra manera queremos poner en el escenario al opresor para criticarlo y no precisamente para ensalzarlo. Bueno, siempre hay algunos artistas que se salen de eso, pero bueno, no vamos a hablar de ellos, ¿no? En España, tras la Revolución de 1868, ¿qué es lo que pasa? Nombro también España porque es importante que sepamos que son como 3 vetas que van surgiendo del cabaret que llegan como influencia hacia América, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en España? Que con la crisis económica que genera esta revolución, obliga a los empresarios teatrales a buscar alternativas a los largos dramas de zarzuela, que eran de 3 actos y que duraban aproximadamente 3 horas. Ya se denominaba como el género grande. Entonces, como estaban desesperados, porque evidentemente no tenían el dinero ni para mantener a tantos artistas, ni para mantener esas 3 horas, y necesitaban generar más movimiento de público, crean unas zarzuelas de un solo acto, y le llaman le llaman teatro por hora y el género chico. O sea, pasamos del género grande, que eran estas grandes zarzuelas de 3 horas, ¿no? Zarzuelas románticas, ¿no? De 3 horas que tenían 3 actos, a una zarzuela cortita, teatro de 1 hora y denominado género chico, y que además se hace conocido por ser como vendido como a real la pieza. Ya, o sea, la gente llegaba y compraba al real la pieza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como pueden hacer mucho más de una función, llegan a hacer 4 funciones, la gente ya estaba cansada de las antiguas zarzuelas tan largas, entonces ahora cuando ve esto, les parece entretenido, mucho más cortito, empiezan a ir, se convierten en Grito y Plata, ¿no? Se hacen hasta 4 funciones, como les decía, diarias, desde las 20 horas hasta la 1 de la mañana, y por supuesto que la calidad empieza a mermar, porque eran muchas obras, y si una de ellas le iba mal, la cortaban y la cambiaban por una que le estuviera yendo bien, pero lo importante era que hubiese mucho movimiento en el teatro, mucha gente que estuviera circulando. Entonces ahí comienzan a hacer obras más cortitas. Y luego ya estas pasan a ser más cortitas y se llama de género chico al género ínfimo, que son números mucho más breves, pero que tienen alusiones sexuales y un lenguaje en doble sentido. Entonces acá también estamos incorporando, si antes ya era más pícaro, acá ya de frentón estamos hablando de alusiones sexuales y lenguaje de doble sentido. De todas maneras, ojo, o sea, en las fiestas
griegas, en todas partes, siempre las alusiones a doble sentido y la picardía y el humor bajo siempre estuvo presente, pero acá es como que vuelve, ¿no? Y en el fondo es como un poco para devolverle al pueblo, para traer más al populacho, a la gente que quizás no sabe tanto de teatro. Y al principio los números eran para público masculino, eran obras de mujeres, hasta que en 1911 les voy a mostrar a esta chiquilla que viene aquí, Aurora Mañanos, como la Goya. Es una actriz tremenda, no característica de la época, ya que ella viene de una familia donde ella pudo educarse, pudo estudiar, ella estudia piano, maneja varios idiomas, entonces ella era otro tipo de artistas de estos pequeños, eh, de este café, de estas piezas ínfimas, ¿no? Ella era otro tipo de artista porque las otras casi siempre eran pobres, sin mucha cultura, entonces no podían agarrar el protagonismo que ella toma. Y ella hace una de estas piezas que son pícaras y de doble sentido, pero logra llevarlas hacia un género, hacia un público familiar, lo que hace que se comiencen a llamar, así nace el teatro de variedades, ya que ahora son pequeñas piezas cortitas, pero donde podía también ver la familia, un público más familiar, y eso es que hace el teatro de variedades. Ella, también se le atribuye a ella algo muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el cambio de vestuario. Ella en cada pieza que mostraba durante una obra, ella se cambiaba de vestuario. Entonces ahí tenemos uno de los elementos que aparecen después en el cabaret del que podemos hablar hoy en día, ¿no? El cambio de vestuario, que cada pieza donde uno entra aparece con un vestuario que sea nuevo, novedoso y muy llamativo. Hay que entender las circunstancias. Volvemos a que la gente está en movimiento, la gente grita, no se genera estos silencios del teatro que se generaban antes, entonces se necesita de un vestuario que sea exuberante, que muestre, que llame la atención. La revista, y aquí llegamos ya con el género hablando de la revista, de este género que es como el género de revistas para los temas de vida social y política. Perdón, me fui. Ya, perdón, discúlpenme, me perdí, estaba hablando de otra cosa. Con esta chiquilla que estábamos hablando hace un ratito, que está en estos teatros de género ínfimo, ¿no? Más adelante este género ínfimo se va a dividir entre un género frívolo, que va a ser esto donde vemos nuevamente a la vedette, donde hay muchas piezas de malabares, tenemos de piezas de contorsionismo, de cosas raras, se va a dividir con un divertimento que está mezclado de sainetes y cuplés. Eso es lo que va a ser un género más frívolo, con el género de la revista, que es la que hablábamos anteriormente, que en el fondo habla de la crítica social y política que se pueda estar dando en el momento, ¿no? Eso es lo que llega a México. Allá quería ir, allá quería ir. A fines del siglo XIX llegan a México estos espectáculos españoles, ¿no? Que eran del género frívolo, de lo que les hablo yo, que eran estos divertimentos de sainetes, cuplés, cosas cortitas, ¿no? Pícaras, entretenidas. Eso es lo que llega. Le llaman revista en México, pero como les digo, es el género frívolo el que llega, y son elencos españoles
con director español, con elenco español y con público español. O sea, básicamente es teatro español para españoles, que se realizaba acá en México. Tenemos que, yo me voy a ir a México, ahora lo van a ir viendo, porque es donde hablamos de cabaret político, ¿ya? A fines del siglo, en 1889, se estrena en Madrid una revista que se llama Panorama Nacional, donde los autores americanos escriben temas de la actualidad mexicana. Entonces, se estrena esta obra en Madrid y cuando la traen a México, los autores americanos escriben temas por primera vez mexicanos, y ahí, recién en 1889, es que la revista empieza a tomar carácter mexicano, empiezan a ver crítica de lo que está sucediendo en México y ya no más en Europa. Autores principalmente periodistas o relacionados con la política que se ponen en un bando de la política. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estas revistas? Ensalzan o ridiculizan la gestión que no les gusta, ¿ya? Y eso hoy día lo podemos ver en todas las parodias que podemos ver en Instagram. De ahí viene, ¿no? Como nos vamos a reír de el tipo que nos manda, este tipo que todos se supone que deberíamos admirarlo, ¿no? En 1902, los autores teatrales nacionales forman la Sociedad de Autores Mexicanos. Eso es un dato bien importante porque con eso ya empieza a haber un texto, una obra, un cabaret, una revista que tiene que ver mucho más con México y empieza a haber diversidad en los textos que podemos encontrar. ¿Por qué se ve eso? Ya. En 1903 se estrena con ovación en los teatros una zarzuela mexicana que se llama Manicomio de Cuerdos. Y esta es una revista donde aparecían representadas 3 concejales de la ciudad. Yo les voy a contar esto, ¿no? Porque en el fondo quiero que vean cómo empiezan a burlarse de los políticos, ¿no? Una revista donde aparecen representadas 3 concejales de la Ciudad de México saltando charcos con paraguas, mientras cantaban una polca que decía: cuando es conveniente, damos atención. Todo lo escuchamos sin vacilación, más si no conviene o es insulto atroz, nos hacemos los sordos y se acabó. ¿Ya? Entonces como que ahí nos muestra un poco cómo se van riendo y cómo hacen una ironía sobre lo que ellos ven, de estas 3 consejas, ¿no? Entender también que la revista es una necesidad también, porque en ese tiempo la televisión no estaba como hoy en día, no era tan fácil enterarse de las noticias, entonces una forma de entender las noticias es a través de la revista. Ya. En 1904 se estrena Chin Chan Chun, otra de las obras de revista mexicana. Es una obra musical de la primera mitad del siglo XX y es como una de las obras más exitosas que hay en este periodo, y nos cuenta un poco también de la inmigración china, ¿no? Empiezan a llegar los chinos y la gente le tiene miedo a que traiga enfermedades como ahora. La gente le tiene miedo a que nos quiten los puestos de trabajo. Eso tenía miedo. Entonces, eso es lo que recrean un poco en esta obra. Y ahí nos muestra un poco cómo critica a la sociedad en torno a la noticia que es que están llegando chinos al mundo, ¿ya?
En el gobierno de Porfirio Díaz vemos fiestas, él aprovecha las fiestas para estrenar zarzuelas o revistas que nuevamente lo elogiaran. O sea, nuevamente vemos un político que utiliza el cabaret, este teatro de revistas, para que lo elogien. Aunque jamás, nunca se habló derechamente de él, sino que se hablaba como por fuera de él, como que se le nombraba, pero nunca se le representó. Porque por supuesto era peligroso, ¿no? Y siempre hablaban de los triunfos militares. Espérenme que aquí se me anduvo, parece, desordenado. Me falta todavía para llegar a estas dos diapositivas. En 1909 se estrena la revista Onda Fría, que es de Pepe Elizondo, también la pueden buscar por ahí, y es la primera revista 100% mexicana, que incluía política, actualidad y folclore con números pícaros, donde el actor cómico comienza a adquirir cada vez más protagonismo, incluso que la vedette. Y eso es súper importante porque hablo de México, ¿no? Porque entonces tenemos que el actor cómico supera a la vedette. Ojo que en Chile también podemos ver un poco que sucede eso en las revistas. Si nosotros nos vamos a la revista, por ejemplo, a las revistas estas acá llegaron las revistas de Porcel, teníamos también la revista, hasta las revistas del Checopete de hoy en día, ¿no? Donde el cómico es el cómico y la vedette está utilizada a favor del cómico y para burlarse de ella en cuanto como se le ve como trofeo, como objeto, ¿no? Entonces es importante porque en el fondo hay un cambio más adelante donde vamos a ver que la mujer va a tomar otro carácter, sobre todo en el cabaret político de hoy en día del que vamos a hablar. Ya no queremos ser más el objeto de risa un poco del comediante en cuestión, que como les digo va adquiriendo más protagonismo. Y desde la escena mexicana se va gestando un movimiento de rebeldía que pone sobre la mesa el tema de los patrones y los abusos. Los peones de campo que son explotados junto a sus mujeres por estos patrones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una de las grandes obras que se hizo muy conocida en 1907, que es una zarzuela que se llama En la Hacienda, de Federico Carlos Kegel, que es donde un peón asesina a la intocable figura de su patrón, ¿no? Para vengar su honra. Y esta obra se hace tan conocida que se presenta no solamente en la Ciudad de México, sino que también en provincias, y se hace tan emblemática que hasta hay un revolucionario que es Álvaro Obregón, que estaba a cargo de las tropas de Sonora, que les pedía que mostraran esta obra en todas partes para enviar un mensaje de subversión. De esta manera, vemos cómo el cabaret, igual que anteriormente, sigue siendo utilizado para enseñar, para educar, o más que para educar, para dejar un mensaje, ¿no? Y para hacer reflexionar. Y además, esa es la primera zarzuela mexicana que es llevada al cine y que ese año es nombrada como la mejor película del cine mexicano. En 1909 se estrena la revista México Nuevo de Carlos. Oye, no sé si se me enredaron un poquito aquí, pero ya. Se estrena la revista en México, la revista México Nuevo de Carlos M. Ortega. Es un cuadro que sacaba de escena los candidatos a la vicepresidencia y aparece por primera vez el personaje del borrachín, que es interpretado por Emilia Trujillo. Y a los pocos días los autores son encarcelados y tienen una primera puesta en escena en el siglo XX que generó su éxito y su alusión. Es la primera puesta en escena del siglo XX
que genera un éxito por su alusión a funcionarios de poder, porque en el fondo se ríe todo el rato de los funcionarios de poder, entonces, pero esta es la primera obra que se hace exitosa por hacer eso. Y mientras en el centro de la ciudad se destacaban actores venidos de España, en los teatros de barrio empezamos a ver a los actores de teatro político y folclórico, y empiezan a tomar protagonismo. Acá podemos ver a los actores locales. En 1939, el teatro con asuntos políticos alcanzó un auge rotundo, pero era tanta la gente que lo veía que comenzó a afectar a la calidad, con espectáculos que duraban solamente una semana. Entonces, por supuesto, no podían mantener su calidad. Y comienza a haber un cambio que lo vuelve a transformar en un teatro mucho más frívolo. Se le va restando importancia al texto de revista, ¿no? Prefiriendo los números de variedades. Volvemos a la variedad, a la cantante, al artista de circo, a los tríos, etc. Y entre medio se metía el cuadro de revista, pero cada vez un poquito más cortito. Paralelamente a eso, también en México está el teatro de carpas, que es un teatro ambulante, que es muy popular en México. Son circos que se diferencian, o sea, se montan, tienen techo de estos como plásticos, ¿no? O lona, se montan y desmontan en cada ciudad, pero la diferencia es que representaban sencillos, pequeños y cortos números de teatro, y que en el fondo están ahí para poder hacerle la competencia o hacerle el paralelo al teatro de salón, que era muy caro en la época y tampoco tocaba los temas que le interesaba al pueblo, ¿ya? Entonces empieza a haber un movimiento muy interesante de teatro de carpas, y les voy a recomendar el documental El circo chino de Monolita Chen, donde ahí pueden ver este teatro de variedades, donde, aunque ella destaca mucho la figura de la vedette, por supuesto que se pone, como les decía, vuelve a la frivolidad, pero es súper importante en la época porque va a ser muy famoso y va a ser de lo que más tarde se van a agarrar el teatro, acá, el teatro de carpa. Entonces acá tenemos el teatro del circo chino de Manolita Chen. De aquí, de este circo, se habla que aparece Mario Moreno Cantinflas, de aquí entra, y a él se le atribuye que es el primero en dialogar, o hace la costumbre de dialogar con su Patiño. El Patiño, como Bob Patiño, de ahí viene, de hecho, chiquilla, que es un actor serio que dialoga con el cómico. Acá en Chile le llamamos el bandejero, o sea, por ejemplo, en la dupla del Flaco y el Indio, de Dinamita Show, tendríamos que el Patiño podría ser el indio, ¿no? En el fondo es el que deja ahí el chiste al comediante. ¿Ya? Ahí lo integramos, él es el que lo hace costumbre. Bueno, todos conocemos a Cantinflas como un gran comediante que se hizo muy conocido por el cine, pero es la carrera de él es muy parecida a la carrera de muchos artistas de cabaret que en la época donde empieza a aparecer el cine, comienzan a ser también los artistas de cine, son grandes actores, grandes comediantes, y que se hacen también conocidos se hacen conocidos por ser del cabaret y llegan con sus rutinas cómicas al cine, ¿no? El contenido de las revistas, entonces, como les decía, se empieza a reducir cada vez más, y tenemos los grandes salones ya como de cabaret paralelamente, que son en México. El Salón México es un salón grande donde más bien la gente iba a escuchar música y bailar, y habían diferentes salones, unos más elegantes que otros, por supuesto, y dicen que los elegantes, o sea, la gente bien, terminaba un poco escuchando lo que pasaba en los salones menos elegantes. Parece que ahí estaba la entretención,
pero en el fondo son salones de baile y música y donde todo está sucediendo en vivo. Esto también tiene que ver con el auge del cabaret y de los espectáculos en vivo, tiene directa relación con lo difícil que era llegar a medios como la radio. Hoy en día uno encuentra parlantes en todas partes, entonces puede tener la orquesta ahí en el parlante. En cambio, en esa época uno necesitaba tener a la banda en vivo, el cantante era indispensable. Me encantaría que siguiera siendo indispensable porque creo que enriquece demasiado el espectáculo, la música en vivo, los artistas en vivo, pero lamentablemente los costos han hecho que cada vez tratemos de salir más solos al escenario. Se habla de que el cabaret en México llega a su auge en los años 50, pero tiene una pronta decadencia en los 60, ¿ya? Y básicamente porque los artistas eran buenos para el carrete, pues chiquillos, y estaban ahí, estaban en el lugar donde se comía, donde se tomaba, volvemos a lo mismo, ¿no? Estaban riéndose, se divertían, entonces evidentemente no podían ir con el ritmo, y además también las nuevas tecnologías van llevando abajo lo que es el cabaret en sí. Pero ya llegando hacia el final, es en los 80 donde hay una vuelta al cabaret político, ya en México. Y es donde surge esta frase, este nombre de cabaret político. O sea, podríamos decir básicamente que el cabaret político sería el cabaret alemán, principalmente, desde donde se inspira, que es como la primera vez que podemos escuchar la palabra, ¿no? de política, y donde a ellos les importa diferenciarse de lo que es el cabaret parisino. Pero acá hay una gran diferencia, y en el fondo es que estos chicos son artistas mexicanos, todavía están vivos la mayoría, todos probablemente, que son actores universitarios, por ende son capaces de mezclar todas las otras áreas artísticas, ¿no? Son artistas que se dan la tarea de resucitar con mucho éxito las dinámicas y las estrategias dramáticas del teatro de carpa, utilizando los centros nocturnos. En lugar de hacer lo que se hacía en las carpas, o sea, son actores universitarios que traen lo que se hacía en las carpas, que era un género, como les digo, menor, ¿no? Lo traen a los pequeños cafés nocturnos. Pero la diferencia, y lo que los hace más profundo, es que toman un poco de la comedia italiana, del siglo XVI, del cabaret posguerra, del cabaret con KWT, la takedown, el arte de la performance contemporánea, el stand-up comedy americano, ¿no? Entonces tenemos que estos exponentes, bueno, este tipo de cabaret igual también se da en teatros, pero principalmente la base del nombre es básicamente que están en estos centros nocturnos donde siempre se van a juntar artistas, ¿no? Y va a haber este diálogo, esta eterna discusión, y se presentan unos y llegan otros a verlos y se critican y hablan de la contingencia. Estos artistas están como cansados de la jerarquización inherente de la mayor parte del teatro académico, ¿ya? Cansados del teatro académico, necesitan un lenguaje propio y empiezan a reflexionar sobre la situación social, económica y política de su país. Pero una de las problemáticas que instalan, y es lo que, por eso les decía, ay, se está metiendo alguien, y es lo que les decía con respecto a las mujeres, es que ellos instalan la problemática de la diversidad sexual. Entonces, eso es súper interesante para cuando ahora hablemos de cabaret político, ahora en adelante,
ya acá como en Chile, porque estamos hablando de un cabaret que está hablando de la diversidad sexual y también de los problemas sexuales, y que tengan que ver con violencias de género. Mira, la mayoría de estos artistas basan sus obras en investigaciones históricas, en el papel de la iglesia, y las costumbres que esta nos dejó, la educación que esta nos dejó, las trancas que esta nos dejó, siempre como muy relacionado a una crítica hacia la iglesia y hacia sus dogmas, y hacen un énfasis en la diversidad sexual, en la opresión de las mujeres, y la complicidad también con la corrupción. También hablan del aborto. Ellos se meten en esos temas y los defienden. Esas son las temáticas que empiezan a surgir en esta vuelta al cabaret político con estos personajes. Una de las grandes exponentes todavía viva, ahora política, nació en 1955, es actriz, es lesbiana, y es militante y ha hecho con sus obras apoyo al movimiento zapatista. También tenemos a Tito Vasconcelos, y aquí vemos el transformismo, ¿no? El transformismo, que es como uno de los elementos que también aparece en el cabaret, que existe, ¿no? Que no podemos obviar, y que por supuesto nos habla de la diversidad sexual, de las trancas y de la discriminación que puede haber hacia el homosexual, ¿no? Y los problemas que tienen también todo lo que tenga que ver con los problemas de género, ¿no? Los conflictos de género. Y están las reinas chulas, que son estos tres se los nombro como los grandes exponentes, hay muchos más, pero se los nombro para que los investiguen, para que los busquen, para que se hagan una idea. Las reinas chulas, fundada hace poco, el año 98, son una compañía de teatro que organiza el Festival de Cabaret Político en México, y ellas hacen activismo y crítica social a partir del humor, de la sátira, la música, con temáticas de diversidad nuevamente sexual, la salud sexual y reproductiva, la equidad de género, el SIDA y la interrupción del aborto, ¿ya? Porque yo les hablo de, voy a parar de compartir un poco para verlos un poco, si quieren se abren sus cámaras, antes de pasar ya hacia la otra parte del, espero no haberlos aburrido. ¿Por qué les hablo un poco de este teatro, ¡hola! Les hablo de todo este teatro de México, les hablo del teatro de cabaret de Francia, de España y de Alemania, básicamente porque es lo que llega acá y es la influencia que nosotros tenemos. Vamos a comprender como cabaret político hoy, año 2021, como el cabaret político que se da en México, que es esta crítica que hacen incorporando, o sea, tomando todos los elementos de todos los otros cabarets que habíamos hablado, los toman e incorporan esta crítica que tiene que ver con la diversidad sexual, con todos los problemas de género, con todo lo que tiene que ver con el feminismo. Es un cabaret feminista, y por eso me interesa también destacar. En Chile, la historia del cabaret es relativamente similar a la historia de México, en el sentido de que llega en un principio un cabaret que es mucho más parisino, sacado de probablemente porque llega desde Argentina, ¿no? Entendemos el cabaret Bim Bam Boom, está como la rebeldía del Bim Bam Boom, está el picaresque, el humoresque, ¿no? Donde se destaca principalmente a la vedette como la supermujer, y se pone a la mujer como un objeto de trofeo. La imagen del cómico siempre está presente, Daniel Vilches tenemos como uno de los representantes también de la revista, ¿no? Pero con la llegada de la censura en la dictadura, el cabaret y la escena de la bohemia, ya lo sabemos todos, muere, y se empieza a reinventar ya cuando salimos un poco de todo esto del toque de queda, que ahora, bueno, vamos a ver qué sucede también hoy día en la actualidad con todo lo que está pasando.
Con esta vuelta, en Chile no se logra generar un movimiento de cabaret como por ejemplo sí se logra en México, por eso destaco el cabaret de México. En Argentina se habla más de varieté, se habla más de revista, y son obras de teatro que ustedes las pueden ir a ver, pero que hablan más que de la contingencia como con respecto a lo que está sucediendo a nivel país, hablan de la contingencia como lo que está sucediendo a nivel de la farandulero, ¿no? Como una revista bien farandulera. Acá tuvimos también algunos ejemplos de revistas faranduleras. Y entonces no hay, ni en Argentina ni en Chile se habla así tan como se habla en México de un cabaret político, ¿ya? Entonces podemos decir que allá es de donde estamos sacando este género, esta idea, que por supuesto que si bien no se habla así como se habla en México, sí hay grandes exponentes en toda la región, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile. Yo voy a nombrarles algunas piezas que hoy en día me parece que son de cabaret y que están como muy en la contingencia, ¿no? Que son el stand-up comedy, que son el burlesque y el transformismo. Son tres elementos que se están dando. La música siempre va a cruzar, el cabaret es necesaria, la queremos, la necesitamos, que esté por favor porque ameniza bastante los espectáculos, pero lo que realmente, los números que yo estoy viendo que son hoy día como piezas de cabaret son estos tres formatos. Vamos a entender como el transformismo como este arte que en el fondo es donde yo represento a la figura, al género opuesto, aunque también hay figuras de transformismo que solamente exacerban su género, como por ejemplo tenemos la figura de Roxy Foxy, que ella lo que hace es vestirse de más mujer de lo que es, exagerando sus rasgos, los rasgos con la sensualidad, ¿no? O ni siquiera sensualidad, sino que como esta boca que significa, estos ojos que significan. Después tenemos el burlesque como el arte del destape, del desnudo. También el burlesque viene desde Francia y va teniendo sus modificaciones. En un principio el burlesque también lo hacían las chiquillas que eran vedette, pero hoy en día el burlesque ha tomado, ya hace por lo menos 10 años, ojo que la palabra burlesque viene también de un género, de escritura, ¿no? Que habla de la burla, que intenta bajar a los que están arriba y subir a los que están abajo, ridiculizar a los que están arriba y enaltecer lo que está abajo, ¿no? Pero que en Estados Unidos se apropian de un poco de esa palabra con el neoburlesque, que son estas mujeres pin-up que se van sacando la ropa y que cambian un poco la figura de la mujer como esta mujer a servicio del placer del hombre, aunque ojo que la imagen de la chica en Coca-Cola pin-up es súper a favor del hombre, pero que o sea, a favor del deseo del hombre. Con el tiempo, esta imagen ahora se hace mucho más rebelde y es mucho más una imagen de empoderamiento, y se busca en el burlesque el empoderamiento femenino, ¿ya? Y después tenemos el stand-up comedy, que el stand-up comedy también es una pieza que nace en el cabaret. El stand-up comedy es un género que nace en Estados Unidos, para eso hay que hacer otra sesión también, para contarles un poco la historia, pero nace básicamente en Estados Unidos. Y se dice que nace de los mismos cabarets que, como tenían tantas piezas distintas, necesitaban rellenar. Y para rellenar, el maestro de ceremonias, MC, empieza a hablar, y se empiezan a producir las rutinas. En un principio parten las rutinas físicas, de las rutinas físicas al chiste, del chiste a la historia. Y del chiste a la historia, y de la historia con personaje a la historia sin personaje, sino que vestido como yo normal. Entonces, podríamos decir que hoy en día el cabaret contemporáneo, que puede ser político, toma entonces el stand-up comedy, el burlesque y el transformismo.
En el transformismo, otra de las cosas bien interesantes que tiene también es que se utiliza muchísimo la improvisación, ¿no? El arrojar al transformista, habla y entretiene al público. Que volvemos al principio de esta clase, que tiene que ver con que el público no se nos puede arrancar, el público está en un bar, lo necesitamos atento, necesitamos que no se aburra, ¿ya? Entonces, lo mismo hacen los transformistas, hablar, 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 y tienen ese don de la palabra y el don de la improvisación. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ¿alguna pregunta? Háganme preguntas, porque voy a pasar algunos elementos que podemos utilizar en el cabaret para desarrollar una pieza. Si tienen preguntas, por favor, porque probablemente se me quedó algo en el tintero. No soy tan buena yo disertando, pero... Así que ayúdenme con preguntas. La Josefina tiene una pregunta, parece que levantó la mano. Es muy... Ya, no importa. De los referentes que dijiste, de los referentes que habían en México, dijiste que había una mujer al principio. Sí, sí, sí. ¿Cuál era su nombre? Jesusa Rodríguez. Eso es. Jesusa Rodríguez. Sí. Bueno, en México también es importante que recuerden que en México trabajan mucho más el teatro de cabaret, o sea, realizan obras de teatro, ¿ya? En estos espacios públicos, que tienen estos pedacitos cortos, pero en el fondo es teatro. Y muchas veces se inspiran también en la improvisación, pero en la improvisación más dirigida, como un poco como en la comedia del arte, con el canovaquio, ¿no? Entonces ellos pasan por momentos, ¿ya? No así el transformismo, que es mucho más, habla de lo que veas, de lo que haya, de lo que suceda, que es súper arriesgado. ¿Otra pregunta? ¿Quién más? La Connie. Sí, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabéis qué? Como reflexionando y escuchando todo esto, como que todavía tengo una duda como esencial. Puedo verlo, pero como que me gustaría como decir, ¿qué es finalmente como lo que define en esencia el cabaret? Porque hemos hablado como de un abanico gigante de cosas que a veces digo, no sé si es el contexto, que sea nocturno, que el público está haciendo otra cosa, ¿cachai? Porque estas zarzuelas no eran en bares o cafés, ¿o sí? No todas, claro. Sí, quizás ahí quedó poco claro. Muchas gracias, Connie, por tu pregunta. Bueno, básicamente, lo que pasa es que cuando hablamos de cabaret, hoy en día las piezas de cabaret se hacen en teatros, ¿ya? Entonces, claro, podríamos decir que se sale del teatro, ¿no? Pero a mi entender, a mi modo de ver las cosas, ¿ya? El cabaret es una pieza que en su esencia es una representación en un espacio que es un bar donde la gente puede comer y tomar. Y se caracteriza por ser números de variedades, ¿ya? Yo todo lo que les conté de cada espacio es la historia de un poco de cómo llegan a hacer un cabaret más revolucionario, más político. Siempre, la mayoría de los espectáculos que nacieron en bares terminan en teatros, o sea, de alguna u otra manera, van de la mano, es un género teatral a la larga. Entonces yo lo que les mostré es eso, un poco, cómo llegamos, ¿ya? O sea, de la zarzuela, se achicó tanto que de repente ya llega a ser un teatro corto, breve, picante, que llega hasta acá, hasta México. Lo agarran siempre en el teatro, pero después, con el tiempo, se empiezan a meter a los bares. Ahora, la historia del bar también tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con una necesidad del artista de trabajar, de poder ganar plata más rápido, de buscar otros escenarios y una cosa muy experimental, entendiendo que en un principio o sea, estaba como separado, están los actores que actúan en el teatro clásico, intelectual, para la élite,
intelectual de la sociedad, y se quedaba fuera un montón de gente amateur, o gente que quería hacer comedia o que quería hacer crítica, porque además los grandes teatros antiguamente sabemos que fueron financiados muchas veces por los reyes o por la casta política. Entonces el cabaret también surge en estos espacios a través, como lo conté al principio, en este café. O sea, si nos vamos por eso te digo que para mí es en el café, en el bar. Si nos vamos ahí, surge en esas conversaciones entre artistas en un café, donde mientras conversaban se podían poner a cantar, a leer sus poemas, y lo que más tarde se va transformando en un espectáculo. ¿Resolví tu duda? Acá. ¿Alguien más? ¿No? Dígame, Josefina. En cuanto como a lo espacial, ¿qué tan esencial crees tú que es el bar, por ejemplo, versus la calle? ¿Cachai? Como en espacio, como espacio escénico, la calle, o qué opináis tú, por ejemplo, de que sea posible hacerlo en la calle o por ahí, ¿cachai? Como... Bueno, se ha hecho, o sea, se hacen muchos espectáculos callejeros. También, si uno se va más para atrás, se habla de que antes de que llegara a Francia, como les partí diciendo, eran los cafés al aire libre, y antes de los cafés al aire libre estas obras de teatro eran obras de teatro que se hacían en la feria, ¿ya? Callejero, ¿no? Yo diría que la diferencia que sea en un espacio cerrado es que que debiera tener iluminación, debiera tener algunas características que nos apuntaran a poder hacer foco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la calle? En la calle tiene diferentes problemáticas. La problemática principal es que hay niños, por ende, la picardía del cabaret es más peligrosa, mucho más peligrosa, porque te puede llegar un zapatazo a una mamá, ¿ya? La gente está en movimiento, pero más de tránsito que en movimiento de carrete, ¿ya? Pero lo hace, o sea, eso ya es teatro callejero, para mí es teatro callejero. En cambio, el teatro en el cabaret lo que tiene es que no hay niños. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde la gente está tomando, antiguamente fumaba, comía, entonces te permite hablar de cosas mucho más picantes, ¿no? Más en doble sentido, más grotescas también, y te permite ser más subversivo. Y también, bueno, y el hecho de que estén tomando también hace que el público sea más vertiginoso, un vértigo constante, ¿no? Bueno, yo después de esto les quería como compartir un poco, a ver si está aquí de nuevo, vamos a compartir esta chiquilla de nuevamente, que ya estamos llegando casi al final, que yo quería un poco hacerles como una introducción. Yo espero haber sido clara. Les invito a leer la historia del cabaret. Espérenme, ¿dónde lo tengo anotado? Es el anexo breve de la sátira política de Natalia Kammer, ella es chilena, está vivísima, es seca, es joven, y ha hecho una investigación constante de lo que es precisamente el cabaret político. Ha hecho una investigación como intelectual, ¿no? Entonces se las recomiendo como para que lean y así puedan entender aún mejor. Yo me inspiré en ese trabajo de ella, que está súper interesante, que está súper completo además, y que nos muestra bien ahí cómo va viajando el cabaret y vamos encontrando nuevos elementos, ¿no? Ahí yo por ahí me salté, por ejemplo, que en México se les llamaba en la revista a los números, entre medio de las piezas, hay un momento en que se les llama, ¿cómo se les llama? Telones. ¿Cómo? Ya lo voy a encontrar, se los voy a comentar.
y que tiene que ver con que el artista actuaba delante de un telón y detrás del micrófono, por ejemplo. Entonces hay como detallitos así que que son súper ricos de conocer en el cabaret, y que nos van dando la idea de cómo llegamos a lo que hoy día conocemos por cabaret, y al cabaret que hoy día queremos hacer, que tiene que ver, por supuesto, que es el que les invito yo, con esta mirada política, ¿no? Pero con esta mirada política que incluye una mirada feminista, una mirada que habla de las disidencias sexuales, que habla de todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Ahora hay recursos que, esto también creo que responde un poco a la pregunta de la Connie, que tiene que ver con que son recursos que encontramos para desarrollar el cabaret, y que tienen que estar. Si bien ustedes pueden hacer una pieza que sea un poco dramática, como les decía al principio, no es la esencia del cabaret. Hace poco también tomé clases con Andrés, no me acuerdo el apellido, se los puedo dar después, con Andrés de México, y él nos destacaba mucho que el cabaret es para entretener. La primera finalidad es lo mismo que en el stand-up. En el stand-up la idea es hacer reír. Entonces, tengamos en cuenta eso, como que es importante entretener al público. El público va a quedar más claro con el mensaje si es que lo entretenemos. ¿Por qué? Volvemos atrás, porque está tomando, porque está comiendo, porque está en otra actitud. Y para eso tenemos algunos recursos que yo creo que son pocos, o sea, tengo unos pocos aquí que me gustaría que los anotaran para ustedes, para que pudieran empezar a jugar y hacer sus primeras piezas. El primero es la sátira, que lo entendemos como un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo con un propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Yo siento que en el cabaret se utiliza mucho el propósito moralizador. Si bien queremos hacer reír, siempre, si hacemos cabaret político, queremos, no sé si moralizar y también hacer reflexión, ¿ya? Es un recurso que encontramos en las artes gráficas y escénicas, donde vicios individuales y colectivos, o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización, la farsa, la ironía y otros métodos, ideados todos ellos para lograr una mejora en la sociedad. O sea, lo que nosotros queremos con el cabaret es, por supuesto, tiene un carácter altruista, de todas maneras, eso sí que sí. Por eso también nos reímos del opresor y no del oprimido. Aunque a veces también nos reímos del oprimido, cuando nos reímos principalmente de nosotros mismos, pero va en alusión a un opresor. Podríamos hablar de que hasta, por ejemplo, en el caso del stand-up, también hay diferencias en el stand-up. Porque a veces yo puedo hablar, por ejemplo, de, oh, estoy gorda. Estoy gorda, me carga estar gorda, no sé qué cosa, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Que por supuesto que tiene una mirada política. Pero si quisiéramos irnos como a la raíz del cabaret, eso que me moleste de que estoy gorda, probablemente me molesta por una sociedad que ha impuesto que tenemos que ser de tal manera. No solamente me quejo de que estoy gorda, como los chistes antiguos, que era tan gorda que se subía a la pesa y la reventaba. No sé, ¿cachai? Como no tiene crítica en ese sentido, ¿ya? Entonces, hacemos una sátira, pero la hacemos buscando esta reflexión en el público, ¿ya? La ironía. Tiene un elemento de ironía, que es la figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto, incluso lo contrario de lo que se dice o escribe, ¿ya? Entonces, es cuando, por ejemplo, vamos a decir que, oye, no, es que Piñera ha sido tan generoso en este último tiempo, ¿no? Ay, Dios mío, es tan buen presidente, te juro, a mí me encanta. Hasta lo encuentro como guapo con esos brazos tan largos que tiene, ¿no? Eso sería como una ironía, ¿no? No sé, a no ser que a ustedes les guste. Pero algo así, ¿ya? Entonces también podemos trabajar con la ironía y hay rutinas que son
100% de ironía. Hace poco veía a Natalia Valdebenito en el Festival de Viña, y ella, su rutina, a diferencia de muchas rutinas de stand-up donde tú puedes ver claramente el chiste como estructura, donde hay un pie y un remate, en el caso de ella está trabajada muy potentemente en base a la ironía. Pueden observarla en su rutina en el festival. Y el sarcasmo es muy parecido a la ironía, ¿no? Pero es una burla más mordaz, con la que se pretende dar a entender lo mismo, lo contrario, o manifestar desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta, pero la mayoría de las veces es expuesta de forma evidente. Entonces es una crítica mucho más cruel, ¿no? Es como decir de frentón, no, es que Piñera nunca le ha robado nada, un peso a nadie, y nos ponemos a hablar del banco, que el banco quiso prestarle la plata, pero él, o sea, una cosa mucho más aguda. Quizás no lo estoy dando bien el ejemplo, pero es una crítica mucho más aguda, y también y es graciosa, ¿no? Graciosa. La parodia. La parodia es una obra satírica que se caracteriza o interpreta humorísticamente otra obra de arte, otro autor, o un tema, una canción, mediante la emulación o alusión irónica, ¿no? Entonces vamos a parodiar, por ejemplo, ahora está muy de moda el cambio de letra de canciones, que de una u otra manera son parodias. Recordemos, eso sí, que en el cabaret buscamos la comedia, ¿ya? Entonces, a veces son solamente cambios de letra, y no le encontramos remates a esos cambios de letra, no le encontramos la gracia a esos cambios de letra. La parodia hoy en día también está muy de moda, por ejemplo, en los personajes que están haciendo todas las chicas, los chicos que están haciendo trabajo de comedia en las redes sociales, cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a esta chica, la Paloma, esta chica que hace a ver si me ayudan por ahí con el nombre de una chica, ¡ay, se me fue! Bueno, pero ¿qué hacen estos personajes, por ejemplo, de la cuica, hace de la pobre, hay otros que ya de frentón... ¿La Paloma Larraín? La Paloma Larraín, gracias. Que hace todos estos personajes, eso es una parodia, ¿no? Se está riendo de personajes tipo. Ahora, no solamente hay personajes tipo, también podríamos hacer parodias a personajes exactos, como sería hacer la parodia de Piñera, por ejemplo, o la parodia de un músico que te caiga pésimo, la parodia de Carol Dance, la parodia así, de 20.000 cosas que podríamos ridiculizar, ¿ya? Y por último tenemos la farsa, también otro elemento súper utilizado en el cabaret, que es una forma dramática en que los personajes se desenvuelven de manera caricaturesca o en situaciones fantásticas. Entonces, es como, aquí lo que hacemos es poner la situación, que le armamos de una manera exótica, que no sea real, que es una caricatura de, ¿ya? Pero no es en el estado puro, dice, ¿no? Ni es un género propiamente dicho, es más bien un proceso de simbolización, que se lo podemos incorporar a cualquier género dramático. En cualquier momento podemos hacer una farsa, ¿ya? En cualquier momento podemos hacer una caricatura o una situación que salga de la realidad, en cualquiera de nuestros trabajos. Ahora, ¿cómo partir, no? ¿Por dónde parto? Me hablaste 4 horas de cómo era el teatro en tal parte, que era político por esto, ¿y cómo parto yo ahora? No sé cómo partir. Bueno, lo primero es decirles que para poder partir en cualquiera eligiendo alguno de los estilos, de lo que podemos hacer, ya sabemos que en un cabaret es un teatro también de variedades, ¿no? Lo nombramos, son las variedades. Entonces tenemos que elegir qué nos gustaría, qué nos acomoda. Nos acomoda cantar, nos acomoda actuar, nos acomoda hablar,
¿Qué nos atrae más? Buscar cuál de todos esto es lo que nos gusta. ¿Cuál es la gracia del cabaret? Que lo podemos combinar todo. No hay reglas. Esa es una de las gracias que también nos trae el cabaret en México. Ya que los chicos se apropiaron de todo, ¿no? Metieron en la juguera el cabaret mexicano, el cabaret francés, metieron en la juguera el clown, metieron en la juguera todo y ya, listo, y esto es cabaret, y lo presentamos. Entonces, primero, acercarse a qué es lo que más les tinca. Ahora, si así todos dicen, no sé por dónde partir, siempre es bueno partir por una opinión con respecto a lo que les está molestando. Y a todos nos molestan cosas de la sociedad. Si bien a veces uno dice, yo siempre hablo de mí misma, yo te aseguro que es a ti misma de la que estás hablando y de lo que te molesta, está molesta por cosas de la sociedad. A mí me molesta, no sé, pues, por ejemplo, pucha, yo siento que me faltó leer más en mi vida, que recién ahora a mis 37 años, que no se notan, yo lo sé, pero recién a mis 37 años, yo me estoy dando cuenta que no he leído lo suficiente, que me hubiera gustado leer más. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo no voy a hablar solo de mí, voy a hablar de por qué. Porque tengo un padre castrador que me enseñó, no es castrador, pero un padre que me enseñó que las mujeres teníamos que ser lindas, ¿cachai? Entonces, pero no es mi padre, es una sociedad que lo hizo así, ¿me entienden? Entonces, por mucho que nosotros estemos hablando de nosotros mismos, me siento sola, estoy deprimida. ¿Por qué me siento deprimida? Pucha, porque no logro llegar a lo que quiero ser. ¿Y qué es lo que quiero ser? A una persona exitosa. ¿Y qué es el éxito? Lo que está determinado por una sociedad. Siempre, por mucho que pase por nosotros, es una opinión que tenemos con respecto a lo que nos está pasando alrededor. Y eso es lo que habla el cabaret. Entonces les invito a que busquen alguna temática, algo que les está haciendo ruido, que las esté incomodando en el hoy, y que le pongan una opinión. En el stand-up comedy utilizamos mucho amo esto, odio esto otro, me carga esto, me parece ridículo, bueno, esas dos formas de verlo, que son las más grandes, ¿no? Porque en el fondo después nos podemos ir hacia como lo más micro y nos vamos dando cuenta que hay miradas más pequeñitas, son una buena forma de empezar. Odio el coronavirus. ¿Por qué? Odio el coronavirus porque ha hecho que haya un control social mucho mayor y pareciera que en Chile se están aprovechando. Ya, listo, ahí tengo un material. Y desde ahí empiezo a buscarle, y hasta que llego a algún personaje o a alguna situación que yo pueda ridiculizar, que pueda hacer o una sátira, que pueda hacer o una ironía, que pueda hacer o una farsa. Busco. Entonces vamos a buscar algo que nos moleste en la sociedad, que puede ser desde mí hacia la sociedad o desde la sociedad, desde una noticia también. Cuando nos enteramos de que ahora hubo un chico que estuvo gritando afuera en la calle, en el techo, para que lo salvaran del cename, nosotros generamos una opinión con respecto a eso. Claro, de esa situación del niño no nos podemos reír, pero sí nos podemos reír de la señora que sale hablando, ¿no? Y que dice que no, que son casos aislados, lo que esta señora no ve, es ciega, la podemos hacer ciega, por ejemplo. Eso sería como ridiculizarla, ¿cachai? Buscamos, no pasa nada, solamente ella ve las cosas hermosas que suceden. Entonces buscamos cómo encontrar una temática, ponerle una opinión y buscar a los personajes a los que sí podemos ridiculizar. A veces hay temas que son demasiado duros, sobre todo en este nuevo cabaret político donde queremos hablar precisamente de los oprimidos, que son la infancia, que son las disidencias, que son las mujeres. No es para reírse que golpeen a las mujeres, que nos maten. No es para reírse. Pero sí puede ser para reírse el otro idiota que postea, ¿no? Oye, no, está bien que ya, bueno, entonces riámonos de ese, ¿no?
buscar a los personajes de los que sí podemos reírnos, ¿ya? Porque es una forma de tratar el tema del que no podemos reírnos a través del personaje, ¿ya? El cabaret nos permite hacer personajes. Entonces les invito a buscar una idea, tratar de bajarla, qué es lo que me molesta, ponerle una opinión y buscar entre estos elementos que les dije yo. ¿Puedo hacer una parodia? ¿Puedo hacer una sátira? ¿Cómo puedo hacer ironía con respecto a este tema? ¿Ya? Y el elemento que después, y donde las voy a dejar, que es el elemento que siempre, con el que siempre parto todas las clases, mis clases, que es el elemento de la exageración. Un elemento que nos va a servir para, es como el primer elemento, chiquillas, el primer elemento. De hecho, también en stand-up se habla de que hablamos del chiste como algo, como la estructura que hace reír. O sea, cualquier estructura que haga reír es chiste. Por ende, yo doy una idea, doy mi opinión, que sería doy mi opinión sobre un tema, que sería como gracias, la premisa, que se completa quizás con una actuación. Vuelvo a Piñera, el ejemplo de Piñera, si yo, el caso de Kramer, que sale con los bracitos cortos y los exagera, eso ya es un chiste y a la vez es una parodia, ¿ya? Entonces, pero él lo exagera, él exagera estos gestos, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que comiencen con la exageración, Entonces ustedes encontraron un tema, vuelvo para atrás, para que lo puedan hacer ahora en sus casas. Encuentran un tema del que quieren hablar, algo que les molesta, que repercute en mí y por ende, pero que viene de un problema social, ¿ya? Idealmente con todas estas temáticas nuevas que hoy día son las temáticas que se están discutiendo y que queremos poner en el escenario, porque desde ahí está viniendo el cabaret político mexicano. Entonces, como vamos a hablar de ese cabaret político, les invito a hacer esa crítica social, bajarla, buscar a los personajes que sí podemos reírnos de ellos, que sí podemos burlarnos de ellos, y aplicar la exageración. Al aplicar la exageración, probablemente van a estar haciendo o una sátira, o una parodia, o van a estar ironizando, o haciendo una crítica sarcástica, etc. Esa es mi invitación. Eso. ¿Más preguntas? Espero haber sido clara, chiquillas. Yo sé que de repente me enredo un poco, me pone nerviosa esta situación, todo lo que significa, pero espero que les haya quedado claro, que les haya abierto les haya dado algunas luces, por dónde empezar a investigar. Miren, mi invitación mayor es que a lo que alcanzaron a notar, desde ahí empiezan a meterse, a investigar, a poner en internet, a buscar. Desde donde, mira, me llamó la atención no sé, pues el cabaret con K y con doble T, que me encanta a mí haber encontrado eso, ¿no? Entonces ya pongo cabaret con K, con doble T, y busco en internet, y ahí solitas van a ir armando su propia historia de cómo llegan al teatro cabaret y al teatro, por supuesto, de comedia. Así que las invito a eso. ¿Algo que decir? Oye, no, gracias, yo necesitaba esta, al menos porque me interesa cómo estaba, ¿cachai? Como pincelada de historia y luego todo de lo que se puede hacer actualmente como con respecto al cabaret. Como me voy con mucha inspiración, con muchas ideas para variar, ¿cachai? Muchas cosas en que pensar y también con ganas de seguir investigando, me encantó. Así que muchas gracias, oye. Te pasa. Qué bueno, Connie, y ojo, porque cuando uno se empieza a meter en la historia, eso es importante, y empiezan a encontrar nombres, busquen las biografías de esos personajes, porque ahí pueden haber muchas ideas nuevas que pueden llevar a cabo. Así que, ojo ahí, gracias. Bueno, por estar aquí.
Muchas gracias también, todo muy claro también, llego así como con la cabeza, así como la cabeza, el alma, el corazón, todo así como ya quiero hacer algo ahora, lo que sea, investigar más, es como mucha información, así como de verdad es como qué rico, así que muchas gracias. Bacán, 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 bacán. Lo agradezco mucho que estén aquí y espero que de verdad inspirarlas y creo que depende de nosotros generar un movimiento, hacernos amigos y atrevernos a meter en espacios donde, por ejemplo, haya solo stand-up, atrevernos a meter un burlesque, atrevernos a meter una pieza de transformismo, atrevernos a meter canciones, aunque nos saquen y digan esto no es stand-up, no, atrévanse a meter cosas. La Caro parece que quería hablar. Caro, ¿o no? Ah, no, solo abrió. Muchas gracias. Ha estado muy entretenido este viaje un poco para ir conociendo y entendiendo el cabaret un poco, como siento que sirvió bastante como para poder contextualizarnos, hablar también del rol político y más como lo que estamos viviendo actualmente, esta sensación de como post-guerra que estamos viviendo en cuarentena. Yo creo que también es sumamente inspirador pensar en el cabaret y el cabaret político como una forma de opinar, así que te agradecemos profundamente desde Zanca y desde la Tessier. Esta clase ha sido muy amena y en verdad nos pasamos muy bien. Y bueno, y también comentarles que están acá presentes, que esto va a estar mañana ya en la página de YouTube de Sara Tessier, así que pueden volver a consultarla y verla. Eso. Muchas gracias a todos y a que viva el cabaret. Sí. Decirles desde ya que todos se pueden contactar conmigo si quieren saber más cosas, tener los datos de la bibliografía donde saqué todo, escríbanme nomás directamente, no tengo ningún problema, al contrario. Feliz de que podamos generar más movimiento con el cabaret. Eso. Un besito. Chao, que esté muy bien. Nos vemos.